invito a abrir sus Biblias en el Evangelio de Mateo en capítulo 6. Mateo capítulo 6. Vamos a leer a partir del versículo 5. Y en la mañana de hoy vamos a estar hablando de la oración más famosa del mundo. La oración más famosa del mundo. Mateo capítulo 6, vamos a leer los versos 5 al 15. Dice la palabra del Señor: Cuando ores, no seáis como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Amén. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Hermanos, si tuviéramos que elegir la frase más pronunciada, más memorizada y más repetida de la historia en la civilización occidental, es decir, de este lado del mundo, sería la expresión Padre Nuestro. Hermanos, desde los primeros cristianos hasta hoy, esta oración se ha recitado en iglesias, catedrales, campos de batalla, bodas, funerales. Padre Nuestro se recita en todo lugar. Muchos la recitan al acostarse, muchos la recitan al levantarse. Es la oración más recitada de la historia del Padre Nuestro. Es la oración que nos une a través de los siglos. Pero resulta que precisamente por esta popularidad y esta constante repetición es paradójico, porque se presenta una ironía peligrosa. Se corre el riesgo de repetirla tanto que se vuelva una especie de cliché, mantra o rito vacío, que se recite sin pensar, que se recite sin conocerla de fondo, sin entender sus profundas implicaciones teológicas, doctrinales, prácticas. Recitarla como una estampita, un mantra protector, que la digamos en voz alta sin de verdad escucharla. El Señor Jesucristo, antes de darnos esta oración, ya nos había advertido de dos grandes errores, ¿verdad? Abordamos el error de la hipocresía, es decir, orar para ser vistos en las esquinas. El Señor condena la oración hipócrita, condena que oremos para destacar, para mostrarnos, para obtener el reconocimiento de los hombres.
Pero también el Señor denunció y alertó sobre el error de la magia de la oración, ¿sí? Recitar la oración como algo mágico. En versículo 7, el Señor nos dice, y orando, no uséis vanas repeticiones, como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes de que vosotros le pidáis. Hermanos, antes de entrar de lleno a pues, lo que veremos hoy, que será un bosquejo general, vamos a planear en el bosque del Padre Nuestro antes de adentrarnos a los árboles, por decirlo de alguna manera. Vamos a hablar un poco de este error que el Señor denuncia aquí respecto a las vanas repeticiones. Hermanos, el Señor nos enseña que el problema no es que oremos el Padre Nuestro, ni siquiera literal. Es decir, usted lo puede orar de forma literal, pero ya veremos que no es que siempre debamos usar el texto literal del Padre Nuestro en todas las oraciones. Pero el Señor sí condena usar la oración incluida, el Padre Nuestro, como una fórmula vacía, esperando que la cantidad, el volumen de la oración sea lo que mueva a Dios y no la calidad de la misma. El Señor nos dice que no debemos usar vanas repeticiones como los gentiles. Permítame explicar con un ejemplo que yo creo que es bastante claro. La palabra vanas repeticiones se refiere a lo siguiente. Resulta que nosotros tenemos una palabra en español que es hablar. Hablar. El problema es que esa palabra nosotros la usamos en distintos contextos y no tenemos otra palabra diferente a la palabra hablar. En el griego no es así, porque el griego es un idioma muy rico. Entonces, para cada tipo de hablar tienen una palabra. ¿Ya? Le pongo un ejemplo. Cuando yo estoy hablando aquí, ¿usted qué dice? Está hablando. Cuando un bebé pequeñito está balbuceando, ¿usted qué dice? ¿Ese bebé está balbuceando? No, usted dice, oye, ¿cómo ese bebé habla? Está hablando. Pero el bebé no entiende lo que está diciendo. Cuando usted escucha un loro que repite, ¿usted qué dice? Ah, el loro está repitiendo. No, usted dice, ah, el lorito habla. El lorito está hablando. Y cuando el borracho habla incoherencia, uno dice, ah, está hablando. ¿Sí ve? Es la misma palabra, hablar. Pero resulta que en una sí se entiende lo que se está diciendo. En otra se está repitiendo. En otra no se entiende. En otra es incoherencia. Pero siempre es la palabra hablar. En nuestro texto, cuando el Señor Jesucristo dice que no usemos vanas repeticiones, ahí la palabra es la palabra griega batologeo. En el griego la palabra batologeo es hablar repitiendo, como el loro. Pero para hablar, siendo consciente, en griego hay otra palabra que es laleo. Entonces lo que el Señor Jesucristo está diciendo es, cuando ustedes oren, no batologueen. Es decir, no repitan como loros, repitiendo y ni saben lo que están diciendo. No, esa no es la manera. Solo las sectas mistéricas hacen eso. Tienen mantras, oraciones que repiten y piensan que por la cantidad de repeticiones es que Dios o sus dioses son movidos. El Señor dice que eso es absolutamente absurdo. ¿Por qué es absurdo? Versículo 8.
porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Bueno, usted tiene una necesidad. Como generalmente las necesidades materiales son las más visibles, permítame ilustrar con una necesidad material. Usted dice, Señor, tengo una enfermedad, estoy enfermo, ayúdame. Y entonces usted va a orar. Media hora de oración, Señor, ayúdame, Señor, ayúdame, Señor, ayúdame, Señor, ayúdame. Señor, ayúdame con esto, Señor, ayúdame, ayúdame, ayúdame. Y lo repite como un mantra. Yo recuerdo siendo un niño, obviamente ignorante de todo lo que tenía que ver con la fe y con la escritura y todo. Un día tenía mucho dolor de estómago, estaba enfermo. Y en mi ignorancia y poquito conocimiento de niño, porque nadie me enseñaba la Biblia, ni sobre Dios ni nada, yo sí sabía que la gente hablaba de un Jesús que sanaba. Y en medio de mi dolor de barriga, yo empecé, Jesús, 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 pensando que eso me iba a sanar. Es a eso, a ese tipo de cosas que se está refiriendo el Señor aquí. Repeticiones vanas, vacías, que no tienen ningún tipo de sentido o utilidad. Tal vez usted no lo haga repitiendo Jesús, 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 pero entonces puede que usted entre en su habitación, se arrodilla y comienza a orar dándole una clase de teología a Dios. Eso no es orar. Eso no es orar. Hermano, el Señor que todo lo sabe, como dice Cristo aquí, no necesita tus palabras refinadas. ¿Usted sabe cómo oraba el publicano de la parábola? Señor, sé propicio de mí, pecador. Punto. ¿Qué tanto repetía? ¿Qué más decía? No decía más. Él habló con Dios específicamente, clara y directamente, su necesidad. Y si ustedes se dan cuenta, el Padre Nuestro tiene expresiones muy simples, muy sencillas. Porque vuestro Padre Celestial sabe de qué cosas tenemos necesidad antes que las pidamos. Hermano, grábese esto. Si Dios es omnisciente, es decir, todo lo sabe, la oración no busca informarle, busca transformarnos. O sea, usted no ora para explicarle al Señor y contarle toda una serie de historias, porque ya Él sabe. Entonces sea claro, porque su Señor sabe. Hermanos, no es una recitación ritual. La oración no puede convertirse en un rito. Usted se da cuenta de que está orando mal cuando cada día ora igual. Las mismas palabras, las mismas cosas. Yo le hago una pregunta, hermano, ¿la vida no es dinámica? ¿A usted no le pasan cosas diferentes todos los días? ¿No tiene necesidades diferentes todos los días? A veces está mal en una situación, viene en otra, pero al día siguiente al revés. ¿Y usted va a orar igual? Eso es como cuando uno le preguntan, ¿cómo está? Bien, gracias a Dios, bien, gracias a Dios. No tiene otra palabra. Así esté mal, así esté bien. Hermanos, el Padre Nuestro no es una recitación ritual. El Padre Nuestro es un patrón o modelo, es un bosquejo divino que el Señor Jesucristo nos da para reorientar nuestros corazones. Voy a repetir esto. El Padre Nuestro no es una oración ritual para ser repetida igual toda la vida, siempre y a cada rato. No es para usarla como en Roma. Padre, pequé, ¿qué hago? Rece 20 Padre Nuestro. Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu. Termina, Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado. No, hermano. Eso es un mal uso del Padre Nuestro. Repito,
El Padre Nuestro es un patrón o modelo, es un bosquejo de oración. ¿Ok? Podemos recitarlo, es decir, orar tal cual, sí, no es pecado. Pero no es que si lo uso como mantra en la mañanita y en la noche ya me protegí, me cubrí con el mantra. No. O si lo repito 10 veces, ya me cubrí. No. El Padre Nuestro es los planos y la oración en la casa. O sea, usted coge ese orden, ese bosquejo, ese modelo. ¿Cómo sabemos eso, hermanos? Porque el Señor dice, versículo 9, vosotros pues oraréis así. Y uno dice, no hay otra oración sino esta. Pero usted más adelante ve a Cristo, a los apóstoles y a los cristianos orando otras cosas. Entonces usted dice, entonces no es que es literal. ¿Sí? Usted ve diciendo a Cristo, bueno, ustedes orarán así, pero entonces después él ora la oración sumo sacerdotal en Juan 17. Y no oró así. Y uno dice, pero no es igual. Porque es que no es literal. Es un modelo, es un bosquejo. ¿Ya? Pero aquí viene algo clave. Hermanos, lo primero que tenemos que aprender, y espero que lo aprendamos hoy, es que el Padre Nuestro es una oración modelo que nos enseña el mapa de prioridades en la oración. Hermanos, el Padre Nuestro es un bosquejo, un modelo que nos muestra cómo debe ser el mapa de prioridades en la oración. Y como nos vamos a dar cuenta, este mapa de prioridades desvía la atención de nosotros mismos para centrarla en Dios. Si usted se arrodilla a orar temprano en la mañana y su oración es, Padre, ayúdame porque no tengo hoy para comer, eso es lo primero que usted dice. Padre, ayúdame porque estoy enfermo. Padre, ayúdame porque no sé qué. Padre, ayúdame y todo. Padre, ayúdame y todo soy yo. Y esa es su oración. Cuando usted va al Padre Nuestro, te dice, pero es que la oración no comienza por mí. La oración no es sobre mí. Yo no soy la prioridad en la oración. Y esa es la primera enseñanza del Padre Nuestro, hermano. Que cuando oremos, nosotros tenemos que tener un orden de prioridades. Un orden. ¿Y cómo lo vemos? Lo vemos en la estructura. La estructura del modelo de oración o bosquejo es el Padre Nuestro. Comienza en versículo 9. Y el versículo 9 nos dice, vosotros pues oraréis así, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. ¿Así comienza? Así no comienza. Cristo no colocó las necesidades materiales en primer lugar de cómo debíamos orar. Bueno, yo quiero que usted entienda e interiorice esto en lo profundo de su corazón. Que el Espíritu Santo nos ayude en su gracia a poder entender esto. La oración inicia con Dios. La oración no inicia con nuestras necesidades físicas y materiales, ni es solo sobre eso. La oración inicia con Dios, versículo 9, y termina con Dios, versículo 13. ¿Dónde comienza? Versículo 9. ¿Y con quién comienza? Con Dios. ¿Dónde termina? Versículo 13. ¿Y con quién termina? Con Dios. Entonces, el Padre Nuestro es el bosquejo o modelo que nos ayuda a colocar las prioridades de nuestra oración en orden.
En primer lugar, el modelo de oración se establece sobre la verdad más fundamental de nuestra fe, la relación con Dios. ¿Cómo comienza? Versículo 9. Padre nuestro. ¿Cómo comienza la oración? Hablando de la intimidad que tenemos con Dios. Y quiero recordarle que esta oración está en el mismo marco del Sermón del Monte. Ojo con esto. Esta oración, este modelo es para el creyente, es para el discípulo, es para el ciudadano del reino. Es decir, yo puedo decir, Padre nuestro, si soy un discípulo de Cristo. Si no soy un discípulo de Cristo, yo no puedo decir Padre nuestro. Suena duro, pero es así, hermanos. Es lo que enseña la Escritura. Esta oración es para el creyente y solo el creyente puede decirla con confianza. Solo aquel a quien le fue dado potestad de ser llamado hijo de Dios, solo aquel en quien mora el Espíritu Santo puede decir Padre nuestro. Es sabido de que en este texto se utiliza la palabra en arameo Abba. A-B-B-A, Abba. Abba Padre. Hermanos, el acceso a Dios no es de esclavo a amo. En el reino, el acceso a Dios es de hijo a padre. De hijo a padre. Nuestro Señor Jesucristo, por su obra, nos da el derecho. Por eso se habla de que nos fue dada potestad. Cristo nos dio el derecho por su obra a esa intimidad. Esa intimidad que el Hijo de Dios tiene con el Padre es por la obra de Cristo, por la sangre derramada, por la obra del Espíritu, por la unión con Cristo que tenemos, es que tenemos esta relación y podemos decir Padre nuestro. ¿Qué dice en Romanos? Capítulo 8, verso 15. Romanos 8, 15. Romanos 8:15 dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. El que ha recibido el espíritu de adopción es el que puede decir Padre nuestro. Quien no haya recibido el espíritu de adopción, tiene el espíritu de esclavitud. Y ese no puede decir Abba Padre. Entonces, si usted ha puesto su fe y su confianza en el Señor Jesucristo para salvación y el perdón de sus pecados, usted puede decir con confianza, Padre, Padre. Pero la oración modelo nos muestra que hay una dimensión comunitaria antes que individual. Nótese que dice Padre nuestro. Habla en plural. Reconoce la realidad del discípulo como parte de un todo, de un cuerpo. Y aquí podemos aprender una lección importante entonces, hermanos. No puedo ver la oración como un acto egoísta. La oración no es solo sobre mí y mis necesidades y mi bienestar y mi paz y mi tranquilidad, ni mucho menos la oración del bombero. ¿Usted sabe cuál es la oración del bombero? Nunca ora sino cuando hay incendio. Cuando hay incendio, ¿usted cuándo llama a los bomberos?
Pues si no hay incendio no lo llama nunca. Pero cuando está el incendio, entonces usted llama. Entonces hay una oración que entonces nunca ora, pero cuando viene la enfermedad, cuando viene el problema económico, cuando viene el problema familiar, entonces ahí a orar. Hermanos, Padre nuestro reconoce que no oramos solos. Oramos como miembros de la familia de la fe, del cuerpo de Cristo. Y eso nos saca de nosotros. Porque muchas veces, hermanos, vemos la oración como algo solo sobre nuestra necesidad. Solo sobre nuestra necesidad. La oración nos obliga a considerar la necesidad del hermano, no solo la mía. Y aquí de entrada, tal vez usted esté pensando, no, yo oro mal. Yo oro mal. ¿Sí? Porque el Señor pudo haber dicho, ustedes orarán así, Padre mío. ¿Sí? Pero no fue eso lo que dijo. No fue eso lo que dijo. Ahora bien, la oración comienza, uno, con el reconocimiento de la intimidad que tenemos con Dios, pero, ojo con esto, dos, la oración modelo nos muestra una reverencia exigida. Una reverencia exigida. Sí, yo tengo confianza, intimidad, Padre, Abba. Pero mire cómo sigue. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Hermanos, hay un contrapeso a la intimidad. Ojo con esto. Porque hoy en día muchos que incluso se hacen llamar evangélicos irreverentes, no es que Jesucristo es mi parcero, Él es mi pana, mi amigo, pero en un sentido irreverente, ¿cierto? Porque Cristo ciertamente dijo que somos sus amigos y hacemos lo que Él manda, pero en ese sentido de no, como quitando la majestad y la gloria de Dios, la honra de Cristo y poniéndolo a la par. Hermano, usted aún a una persona que tiene cierto estatus o cargo le llama Señor. O sea, cuando usted, no sé, si se presentara el presidente, si se presentara un senador, bueno, señor fulano. Al amigo usted le dice otra cosa, pero a alguien que usted considera que tiene alguna honra, usted le pone su título. Pero entonces a Dios, a tratarlo como sea. No, hermanos. Hay un contrapeso a la intimidad. Sí, Él es nuestro Padre. Es cercano, pero también está en los cielos. Y es trascendente. Y es soberano. Y es santo. Así que nuestra oración debe estar marcada por la reverencia que merece su majestad. Usted se pone de rodillas y Padre, con confianza, pero también, Señor, tú eres santo, eres soberano. No es llegar allá hablando con irreverencia, con palabras que usted no usaría ni con una persona acá. No, mucho cuidado. Deberíamos tener ese espíritu del profeta cuando dijo, ¡ay de mí! O sea, si usted es consciente de quién es usted, le dice, ¿ya? Obviamente vivimos en tiempos peligrosos, difíciles, donde la autoridad ha disminuido su valor a un lugar tan bajo que decirle Señor a una persona ya nos parece que es demasiado. Se perdieron esos tiempos en donde a nuestros padres, nosotros sí Señor, no Señor, donde uno se ponía de pie cuando entraba el profesor al salón de clase. Esos tiempos se fueron. Usted nunca le decía a su padre, no, pero es que tú sí no sé qué. No, ¿qué? ¿Cómo me dijo? O sea, una cosa peligrosa. Y entonces a Dios usted le va a hablar con irreverencia.
No, es mi Padre, pero está en los cielos. Está en los cielos. Él no es como yo. A mí me gustó siempre mucho una ilustración que ponía el pastor Paul Washer, ¿no? Que él decía, ¿qué es más como Dios? Mira esta pregunta trampa. ¿Qué es más como Dios? ¿Un arcángel o un gusano? ¿Sabes qué dice la lógica? No, pues, el arcángel, ¿no? Es como cuando uno le preguntaban que qué pesaba más, un kilo de algodón o un kilo de hierro. Y uno decía el kilo de algodón. Pregunta trampa. Hermanos, ¿qué es más como Dios? ¿Un arcángel o un gusano? Ninguno de los dos, porque no hay nada ni nadie como Dios. No existe nada como Dios. Entonces yo debo reconocer esa majestad, y Cristo en la oración modelo nos lo enseña. Acérquense en intimidad, pero reconozcan la majestad de su Padre. Reconozcan la majestad. No es un amiguismo irreverente. Ese es el punto. No es un amiguismo irreverente. El salmista en el Salmo 11, verso 4, exclamó: Jehová está en su santo templo. Tiene en el cielo su trono. Sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. ¿Sí nota? Este es alguien que entiende la majestad del Señor. Está en su templo. En el cielo está su trono, decía el salmista. Es lo mismo que el Señor nos dice: Padre nuestro que estás en los cielos. Hermanos, las tres primeras peticiones que el Señor nos enseña al orar tienen un enfoque en la gloria y el reino de Dios. ¿Sí lo nota que no comienza por uno? ¿Cómo comienza usted su oración? ¿Por la enfermedad? ¿Por el plato de comida? ¿O nada más ora para eso? Está orando mal. Está orando mal. Santificado sea tu nombre, hermanos. Es un ruego para que el nombre de Dios, que representa su carácter, sea honrado, reverenciado y apartado como santo en la tierra y crucialmente en nuestras propias vidas. En el Salmo 72, verso 19, el salmista exclamaba: bendito sea su nombre, glorioso para siempre. ¿Sí nota? Toda la tierra sea llena de su gloria. Búsquelo en el Salmo 72, verso 19. Salmo 72, verso 19. Es el santificado sea tu nombre del salmista. ¿Cómo lo hace? Salmo 72, verso 19. Bendito su nombre. ¿Qué decimos en el Padre Nuestro? Santificado sea tu nombre. ¿Y qué dice el salmista? Bendito su nombre, glorioso para siempre, y toda la tierra sea llena de su gloria. Amén. Y por si hizo falta, amén y amén. ¿Sí lo nota? O sea, no dice solo amén. Dice amén y amén. O sea, que su nombre sea supremamente exaltado. Entonces, primero, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino. O sea, todo lo primero en una oración es sobre Dios y su gloria. Pregunta clave: ¿nuestras oraciones son así? Ojo con esto, no estamos hablando literal, pero nuestras oraciones tienen a Dios primero. Alabanza a Dios, santificar el nombre de Dios, glorificar el nombre de Dios, pedir por el reino de Dios. ¿Esas son nuestras oraciones? ¿Qué significa que venga el reino? Bueno, rogamos, obviamente, por la venida final y gloriosa de Cristo, cuando el reino sea consumado.
cuando su dominio sea visible sobre toda la creación, pero también rogamos por la dimensión presente, para que el reino, el gobierno y señorío de Cristo se establezcan ahora en nuestros corazones, en nuestras familias, en la iglesia, en el mundo. Es un ruego para que el poder y la gloria de Dios se manifieste poderosamente en todo. Recordemos que estamos en el reino de su amado Hijo, Colosenses, ¿no? El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. ¿Qué es lo que queremos? Que ese reino llene hasta el último rincón de la tierra, hermano. Imagínese usted un reino terrenal, los que han visto las películas medievales y eso. Así como Napoleón, que quiso conquistar el mundo. Nosotros lo que queremos es que el reino de Cristo conquiste el mundo, hermano. Que eso llegue a todo lugar, a cada corazón, a cada hogar, a cada país, a cada... Por eso pedimos. ¿Usted pide por eso? ¿Usted ora por eso? No, yo oro es porque no tengo para comer, porque estoy enfermo, porque un familiar, por un viaje. Bueno, ¿por qué oramos? ¿Por qué cosas estamos orando? Hermanos, el Padre Nuestro, en sus primeras peticiones, aniquila cualquier idea de que la oración es un mero acto egoísta, individual, o que solo se trata de nosotros. Aniquila esa idea, hermano. Es un baño de humildad. Es un baño de humildad. Que su voluntad sea hecha, como en el cielo, así también en la tierra. Hermanos, esto es rendición total. Pedimos que todo lo que está en el cielo se aplique aquí en la tierra. Que se viva aquí como se vive allá, que la voluntad de Dios sea hecha aquí. Que todo el mundo en obediencia, que todo el mundo como los seres celestiales en adoración, en obediencia al Señor. Bueno, que eso sea aquí también. Así. Hermanos, no oramos para que Dios se doblegue a nuestros planes. No oramos para eso. Oramos para alinearnos y someternos a los planes de Dios. Que su voluntad sea hecha. Uno pide una cosa y entonces no sale como uno quiere, entonces se molesta. No, hermano, es que usted no ora. Te ora es para que el Señor le permita a usted alinearse a su voluntad. ¿Quiere decir que Dios no contesta la oración? Por supuesto que no. Lo que estamos diciendo es que la contesta, pero según su voluntad. ¿Sí? Entonces usted se le contesta como usted lo pidió, pero principalmente se le contesta como usted lo necesitaba. Es como cuando un hijo loco y de mala cabeza le pide una moto. ¿Usted se la contesta así como se la pidió? No, porque usted sabe que si se la compro se mata. No se la puedo comprar. Esa no es su necesidad. Él necesita otras cosas. Usted sí responde, sí le da algo, pero no eso. Ese es el punto. Pero Dios responde. Lo que pasa es que cuando usted pide algo, tal cual como Dios lo tiene, es decir, conforme a su voluntad, eso pasa como usted lo pidió. ¿Ya? Eso es lo que dice Juan el apóstol, ¿no? Que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Pero Santiago dice, piden y no reciben. ¿Por qué? Porque piden mal. ¿Sí ve? Si usted pide mal, no recibe. Pero si pide bien, sí recibe. Entonces usted lo que tiene que buscar es alinearse a la voluntad de Dios. Señor, que se haga tu voluntad. Pero entonces no vamos a pactar para doblarle el brazo a Dios. Vamos a pactar para que Dios me dé esa casa. Vamos a pactar para que Dios me dé ese carro. Vamos a pactar para que Dios... No, usted no ora para eso. Es que voy a orar para que Dios me dé ese negocio. Señor, que se haga tu voluntad. Que se haga tu voluntad. Mateo 26:39.
Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro el Señor Jesucristo, orando y diciendo: Padre mío, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, lo que él quería en su humanidad, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Así es nuestra oración. Padre, dame tal cosa, pero no se haga como yo quiero, sino como tú consideres, como tú quieras. Dame lo que necesito. Si lo que quiero no es conforme a tu voluntad, no me lo des. ¿Usted ora así? No, yo quiero esto y lo quiero así. Y usted le pone condiciones, hora, lugar, todo. Que se haga la voluntad del Señor. A partir de ahí, hermanos, comienza la dimensión horizontal. Estamos en una dimensión vertical. Pero a partir de aquí comienza una dimensión ya, ahí sí viene el versículo 11. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. ¿Sí ve? El 9 y el 10 están primero que el 11. No es que el 11 está primero. El 9 y el 10 están primero. Ya después viene el 11. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Hermanos, aquí pedimos por lo material, pero la palabra griega en realidad se refiere a lo necesario para la subsistencia. Es decir, lo suficiente para ese día. Señor, el pan diario. Es una petición para librarnos de la avaricia, pero también de la ansiedad. De la avaricia, tener un deseo desenfrenado y pecaminoso por lo que no me corresponde, por lo material, confianza en las riquezas, pero también de la ansiedad de pensar que no tengo un padre que me va a dejar morir de hambre. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Ahora, es interesante que nos enseñe a pedir solo por lo necesario para hoy. ¿Sabe qué implica esto? ¿Sabe qué nos está enseñando el Señor aquí? Nos está enseñando o nos está forzando a que nuestra fe dependa de su provisión cada día. Eso es lo que está haciendo el Señor aquí. Señor, dame para un mes. No, dame para hoy. ¿A qué lo fuerza eso? A que al día siguiente, dame para hoy. Y al día siguiente, dame para hoy. Es como el aviso de hoy no fío, mañana sí. Cuando usted llega al día siguiente, hoy no fío, mañana sí. Y llega al día siguiente y hoy no fío. O sea, está en un presente ahí todo el tiempo. Bueno, es lo mismo. Hay que orar por la provisión de hoy. Cuando llega el día de mañana, hay que orar por la provisión de hoy. Y así. O sea, usted tiene que vivir una vida de dependencia de Dios. Esta oración es la oración que los santos hombres que hablaron por el Espíritu de Cristo que moraba en ellos ya habían enseñado. O sea, Cristo, esto que está enseñando aquí en carne, encarnado, ya lo había enseñado por su Espíritu a través de los profetas. Dice en Proverbios capítulo 30, verso 8. Vaya allá. Proverbios capítulo 30, verso 8. Proverbios capítulo 30, verso 8. Vanidad y palabra mentirosa aparta de mí. Este es Agur que está orando. Vanidad y palabra mentirosa aparta de mí. No me des pobreza ni riqueza. Manténme del pan necesario. No sea que me sacie y te niegue y diga quién es Jehová. O que siendo pobre hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. El pan diario, el pan necesario. Ahora, que usted, trabajando duro, haciendo lo que debe hacer y teniendo este espíritu de dependencia, el Señor le dé más, ya eso es otra cosa.
ya fue su voluntad. Pero si el Señor lo mantiene del pan necesario, haciendo lo que tiene que hacer, siendo esforzado, procurando guardar la palabra del Señor, pues entonces hay que mantenerse el pan necesario. Usted tiene que estar siempre dependiendo del Señor cada día. Fíjese que esto que dice Agur es lo mismo que enseña el Señor, porque es el Espíritu de Cristo que hablaba en Agur. Yo recuerdo un falso maestro de la prosperidad que decía, esa oración de Agur es falsa, eso está mal. Porque Agur no tenía ciencia del santo, él mismo lo dice. Así dijo, tremenda blasfemia. O sea, básicamente lo que dijo es que la oración del Padre Nuestro está mal. O sea, uno no debe pedir por el pan diario. No tiene que, no, Señor, dame mucha abundancia de pan. No, pan diario. Al día siguiente, pan diario. Luego el Señor, en verso 12, nos enseña que debemos orar pidiendo perdón por nuestras deudas, por nuestros pecados. Hermanos, el reconocimiento de que estamos en bancarrota moral ante Dios debe ser constante. Nosotros debemos pedir, es una petición central de la vida cristiana, la confesión de los pecados, el ruego por la gracia. Pero nótense algo interesante. Perdónanos nuestras deudas y hasta ahí todo lo entendemos, ¿cierto? No, yo sé que tengo que orar para pedirle perdón a Dios todos los días, porque todos los días pecamos. Pero el Señor conecta esa petición con como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. O sea, yo no puedo quedarme con la primera parte. No, yo le pido perdón a Dios, pero esa persona que la perdone Dios, yo no la voy a perdonar. Eso no se puede. Eso es incoherente. El Señor está diciendo que así como nosotros perdonamos, es decir, que la evidencia de que hemos recibido el perdón de Dios es que perdonamos. Hermanos, si la gracia de Dios nos ha transformado, debe fluir a través de nosotros ese mismo perdón hacia quienes nos han ofendido. Si una persona no perdona a quien le ofende, si una persona guarda un resentimiento iracundo hacia esa persona que le hizo daño, esa persona no ha experimentado el perdón de Dios. Esa persona no puede ser un creyente. Hay que perdonar a los que nos ofenden para que nuestro Padre Celestial verdaderamente pueda perdonarnos. Hermanos, el corazón perdonado es el corazón que perdona. El corazón perdonado, que ha experimentado eso, ese corazón es el que perdona. ¿Qué nos dice Efesios? Capítulo 4, verso 32. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os ha perdonado a vosotros en Cristo. O sea, como Dios nos ha perdonado en Cristo, entonces nosotros tenemos que perdonar a los otros. Versículo 13, no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Hermanos, aquí aprendemos que ante la realidad de la batalla continua que libramos contra nuestros enemigos espirituales, Satanás, la carne, el mundo, debemos en humildad pedir a Dios que en su soberanía y sabiduría nos guíe lejos de aquellas situaciones que podrían exceder nuestra capacidad de resistencia. Líbranos. No nos metas en tentación. Hermanos, reconocemos que la lucha no es solo contra la carne, sino contra las potestades espirituales. Lo que pedimos es lo que dice en 1 Corintios 10:13. No nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Eso es lo que oramos. Señor, danos, muéstranos esa salida, no nos metas
sino que muéstranos esa salida. Y así como la oración comienza con Dios, ¿cómo termina? Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. La oración comienza con Dios y termina con Dios. Y finalmente, en versos 14 y 15, se nos muestra o se nos reafirma la verdad fundamental de que debemos perdonar a quienes nos ofenden. El cristianismo es clásicamente la religión del perdón. La religión del perdón. Hermano, la falta de perdón en el reino de Dios no es un error. Es evidencia de que no hay fe salvadora, porque no hay perdón de Dios. Si una persona no perdona es porque no ha experimentado el perdón de Dios. El perdón, según lo que dice el Señor aquí, es la demostración visible de que la gracia realmente ha transformado el alma. Hermano, si usted pide que el reino de Dios venga y usted no perdona, eso es totalmente incoherente, porque el reino es misericordia, es justicia. Hermanos, no podemos ser incoherentes en este sentido. Unas aplicaciones rápidamente, luego de planear de manera general en el modelo del Padre Nuestro. En primer lugar, hermanos, reordenemos las prioridades en nuestra oración personal. Comencemos por ahí. Vigile cómo está orando. ¿Estoy orando como Cristo enseñó? Porque Cristo dijo, orarás así. O sea, en este orden, en este bosquejo, así. Estoy buscando primero el reino de Dios y su justicia. Estoy orando primero por la iglesia, por los hermanos, por el avance del evangelio, o de una vez me arrodillo a pedir por mis necesidades del día. Sobre todo las materiales y las físicas. Estoy orando para que mi proyecto de vida salga adelante primero. ¿Cómo estoy orando? ¿Cómo está el orden de prioridades en mi oración? Segundo, oración diaria y humildad y dependencia. ¿Estoy orando diario? O sea, yo hoy pido el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Entonces, el de hoy pido, el de mañana no, 3, 4 días no. ¿Qué estoy diciendo? Que no dependo de Dios. No dependo de que Dios es el que me da el pan diario. No dependo de que Dios es el que me da la provisión diaria. Mis hermanos, miembros de la iglesia y aquellos que están procurando unirse, que están creciendo, aprendiendo, usted es cristiano, oración diaria. Oración diaria, hermanos. Debemos orar al Señor diariamente, porque eso muestra humildad y confianza en nuestro Dios. Tercero, hermanos, si hemos sido perdonados, debemos practicar el perdón. Debemos practicar el perdón. Si una persona te ha ofendido, no puede haber rencor ahí, hermanos. Esta oración anula cualquier tipo de idea de que yo puedo no perdonar. Así que, hermanos, con esto en mente y en el corazón, vamos a orar. Yo le voy a pedir, hermano, que una vez que finalicemos, retenga esto en su corazón. Cerremos el culto
No se olvide de una vez de esta palabra. Procure retenerla para aplicar.